En el Salmo 119, en el verso 28 dice, de angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. Otra versión dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Bienvenidos a la enseñanza del día de hoy. ¿Alguna vez te has sentido que estás a la orilla de la playa, verdad? Dentro del agua, pero hay un oleaje fuerte y viene una ola y te tumba y de repente mientras te estás levantando ahí viene otra y te vuelve a tumbar. Bueno, así a veces nos sentimos, ¿verdad? Cuando estamos pasando por situaciones como que vencemos una y de repente viene otra y viene otra ola y nos tumba. La palabra de Dios tiene el poder de sostenerte en medio de esos ¿verdad? Problemas, situaciones, ataques, pruebas que puedas estar pasando. Solo la palabra de Dios puede sostenerte en esa situación, porque la palabra de Dios es poder y es vida. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, es poderosa. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios vive, aleluya, porque la palabra de Dios no es meramente un libro, no es algo, ¿verdad?, que tú tienes en un estante o en la mesita de noche cuando está, ¿verdad?, en tu cuarto. No, la palabra no es algo, no es un libro. La palabra de Dios es alguien. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. A veces oímos esa palabra verbo en la Biblia y como que no, ¿verdad? No la asociamos con la palabra, porque nos recordamos cuando estudiábamos los verbos, ¿verdad? En la escuela. A mí los verbos en inglés eran los que se me hacían un poquito más difíciles, pero déjame leerte otra traducción para que vea. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne. La palabra no es algo, no es un libro. La palabra es alguien. La palabra de Dios vive. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. La palabra de Dios lo que produce es vida en nosotros, contiene vida, y Dios honra su palabra. Lo dijo y lo cumple, porque Él honra su palabra. Isaías 55, versos 10 y 11 nos dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dios honra su palabra. Su palabra ha sido enviada y su palabra va a cumplirse. Su palabra es poder, su palabra es vida. No solo es poder y vida, también es una luz que nos dirige. Salmo 119 en el verso 105. Tu palabra es lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Cuando te metes en la palabra de Dios, cuando, ¿verdad?,
te metes en la palabra de Dios, cuando esa palabra entra a tu espíritu, cuando sale de tu boca, esa palabra entonces se convierte en una luz, se convierte en algo que te da dirección a tu vida, una luz en tu camino. Aleluya. Y la luz siempre supera las tinieblas. Óyeme, la luz siempre supera las tinieblas. Te ayuda a saber por dónde andar. Esa palabra que es vida, que es Jesús. Aleluya, te ayuda a saber por dónde caminar. Salmo 119, 11, el salmista decía, he guardado tu palabra en mi corazón. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios te ayuda a vencer toda tentación. Cuando lo que tienes dentro de ti es la palabra, te ayuda a vencer toda tentación. Pasó con Jesús. En una Jesús le dice al diablo, en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dijo, escrito está porque estaba en Deuteronomio 8:3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos por causa de la palabra de Dios. En Juan 6:68 vemos a uno de los discípulos, Pedro, que le pregunta, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Óyeme, ¿a quién tú vas a ir si solamente es Dios quien tiene palabra? Porque es la palabra, solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y sabes que esa palabra se convierte en medicina para todo tu cuerpo? Si tú estás enfermo, agarra la palabra porque esa palabra es medicina a todo tu cuerpo. Proverbios 4, versos 20 al 22 nos dice, hijo mío, hija mía, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo, junto con la medicina que te prescriba, ¿verdad? El médico, el doctor, junto con esa medicina, tómate también la palabra de Dios, agarra versos que hablen de sanidad y tómate esa medicina en la mañana, en la tarde y en la noche y confiesa y declara que tú eres sano por la llaga de Cristo, porque la palabra de Dios es una fuente de vida y de salud. Salmo 119, verso 89 nos dice, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Esa palabra no cambia. Dios envió su palabra para sanarnos. Esa palabra no cambia. Esa palabra está firme en los cielos. Y cuando está firme, Dios la ha lanzado hacia ti. Aleluya. Y no vuelve atrás vacía. No, porque Dios honra su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Nos dice la palabra en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Mis palabras, digo Jesús, no pasarán. Tenemos que estar agarrados de la palabra de Dios en medio de las crisis o cuando te vaya bien. Agárrate de la palabra de Dios. Quiero mostrarte 3 escrituras que tienen 2 cosas en común. 3 escrituras que tienen 2 cosas en común. Vamos a la primera, Mateo 8:5. Al entrar Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Y Jesús le dice, iré a sanarlo. Y el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe lo que ocurrió? Jesús dijo la palabra y su criado fue sano. Di la palabra, pronuncia la palabra, habla la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra. Mira la otra escritura, Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, óyeme bien, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Me encanta cuando esa palabra todos aparece. Aleluya, porque no dejó a ni uno. Sanó a todos los enfermos. Cuando él habló la palabra, dice que
con la palabra. ¿Con qué fue que lo libertó? Con la palabra. Los endemoniados con la palabra. ¿Y con qué sanó? Con la palabra. Lucas 5, versos 4 y 8. Esta es la tercera escritura. Óyeme bien, para ver qué es lo que hay en común. Son dos cosas. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón: maestro, hemos estado toda la noche pescando, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho lo que Jesús le dijo, encerraron gran cantidad de peces hasta se rompía la red. Entonces hicieron seña a los demás compañeros que estaban en otras barcas para que vinieran a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Óyeme, toda la noche estuvieron tratando de pescar y no pescaron nada. Toda la noche tú has podido estar orando, suplicando al Señor y no has visto ningún cambio. Pero en un momento, óyeme, y no en cualquier momento, en un momento después de haber oído la palabra, ocurrió una pesca milagrosa. Y tú solamente necesitas un momento para escuchar una palabra que Dios te envíe para que tu situación comience a cambiar. Mas en tu palabra, tú comienzas a hablar la palabra, a decir la palabra, más en tu palabra. Ahora, hay dos cosas en común en estas tres escrituras. ¿Cuáles son? Número uno, la palabra. Muy bien, la palabra. Di la palabra, con la palabra, más en tu palabra. Pero ¿sabes cuál era la otra cosa en común en estas tres escrituras? Que había crisis. Habían problemas, habían situaciones, había enfermedad, había atadura, había escasez. Pero en el momento en que llegó la palabra, en el momento en que llegó la palabra de Dios, en el momento en que llegó Jesús, que es la palabra cambió toda la situación. La palabra cambió toda la crisis que había. La palabra trajo sanidad, la palabra trajo liberación, la palabra trajo abundancia. Aleluya. Quizás estás pasando por alguna crisis. Yo no sé cuál es el problema por el cual tú estás pasando y yo quiero orar por ti. Ponme en los comentarios: pastora, más en su palabra. Él me sostiene en su palabra. Dime algo de la palabra. Aleluya. Escríbemelo ahí en los comentarios. Quizás estás pasando por una crisis, pero cuando llega la palabra de Dios, como está llegando a ti a esta hora, cuando tú le dices: susténtame, Señor, conforme a tu palabra, esa palabra llega y sana, esa palabra llega y liberta, restaura, prospera. Mas en su palabra, di la palabra, con la palabra, más en su palabra. La palabra es vida. Es alguien, no es algo. La palabra está viva y es eficaz, es poderosa para que venzas esa situación. Aleluya. Nos vemos en una próxima enseñanza. Estaré orando por ti cuando me escribas en los comentarios declarando la palabra de Dios. Bendecidos.